Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Eh, estoy nuevamente aquí con ustedes compartiendo el mensaje de nuestro Dios, ya que la semana pasada nos fue imposible compartir día tras día el mensaje que veníamos compartiendo como cada día. Tuve problemas con el servicio de mi internet y por eso fue el motivo el cual me impidió compartir el mensaje de nuestro Dios. Pero queridos amigos, queridos familiares, nuevamente estamos aquí para nuevamente reiniciar porque no nos vamos a dar por vencido, queridos amigos. Primeramente Dios, vamos a seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Sí, vamos a estar compartiendo, si Dios lo permite, sí, la lección de escuela sabática día tras día. Pido también de sus oraciones para que no esté yo solo, sino que nuestro Dios esté con cada uno de nosotros, tanto como a mí y con cada uno de ustedes, para que también ustedes tengan esa posibilidad de poder ver este mensaje, poder tener datos o tener internet también, para no perderse de ningún mensaje de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos, queridos amigos, vamos a estudiar nuestra lección. Ya estamos en la lección número 11 y durante esta semana vamos a estar viendo los engaños del tiempo del fin. ¿Sí? Hay muchos engaños, queridos amigos. ¿Sí? Muchísimos engaños. Ese es el arma favorita del enemigo, el engaño. Por eso debemos tener cuidado, ¿sí? A no ser engañados, sino ver lo que la palabra de nuestro Dios dice, ¿sí? Ya que en la palabra de nuestro Dios ahí no encontramos ninguna mentira, sino toda la verdad. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar pues con nuestra lección del día de hoy para que no se nos vaya el tiempo. Y hoy lleva por título, hoy domingo 4 de diciembre, lleva por título el misticismo. Eso consiste en la unión o el contacto del alma hacia, hacia Dios. Eso es lo que quiere decir misticismo. Y hay mucha gente, querido amigo, amiga, que llega a creer eso. Por eso cuando alguien muere dice, no, pues esta persona ya fue con Dios. O lo llevan a misa para que esa persona vaya directamente con Dios, para que no se vaya al infierno, sino vaya con Dios. Pero vemos, queridos amigos, ya hemos compartido que todo eso es falsedad. Por eso hoy, como les decía, vamos a estudiar acerca de los engaños, cuáles engaños hay, ¿sí? En los cuales debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Sí, vamos a hacer una oración para poder estudiar la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Oremos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente suplicándole antes que nada que nos perdone nuestras faltas. Perdónanos, Padre, pero también le damos las gracias por este nuevo día que usted nos ha dado. Gracias porque usted nos permite despertar un nuevo día, nos da la salud, nos da la vida. Gracias le damos. Ahora, Señor y Dios, en estos momentos vamos a abrir su palabra, le suplicamos su santa dirección, que sea usted quien nos dirija, quien nos ayude a entender y a comprender su mensaje. Que su Espíritu Santo sea quien nos llene del conocimiento de su palabra, para así no ser engañados por los engaños del enemigo. Ayúdanos pues a creer y a entender su palabra. Humildemente se lo suplicamos y se lo rogamos. En nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar entonces. La palabra misticismo, es un término complejo que encierra una gran variedad de ideas, ¿sí? Ahora, ese vemos que es desde una perspectiva religiosa. La palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual, ¿sí? Ahora, vamos rápidamente, queridos amigos, ¿sí? Vamos rápidamente al libro de Mateos, capítulo 7. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21.
Dice allí la palabra de nuestro Dios. Si no tiene su Biblia, póngale pausa el video, querido amigo, para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Solamente son aquellos quienes van a entrar en el reino de los cielos, los que hagan la voluntad, dice, del Padre, de nuestro Creador. Ahora, 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? 23. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Un hombre prudente, un hombre obediente, un hombre inteligente, ¿sí? Solamente ese es el que ha de estar bien firme, ¿verdad? Dice allí, dice que edificó su casa sobre la peña o sobre la roca, dice en otra versión, ¿sí? Ahora dice 25, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña, sobre la roca, ¿sí? Pero todo el que me oye estas palabras, o sea, todos aquellos que escuchan la palabra de nuestro Dios, pero no realiza lo que la palabra de Dios dice, será semejante a un hombre insensato, un hombre insensato es aquel que es un hombre que no obedece las enseñanzas bíblicas. Es aquel hombre que se hace desobediente, que no quiere escuchar, ¿sí? El que ignora la palabra de Dios. Ese es un hombre insensato. Ese hombre edificó su casa sobre la arena. Dice, lo comparará como un hombre que edificó sobre la arena. ¿Y qué sucede, querido amigo, amiga que me escucha? Cuando vienen fuertes vientos, vienen lluvias, ¿sí? Como está sobre la arena, pronto cae. Dice el 27, cayó la lluvia y vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Queridos amigos, estas palabras son fuertes. ¿Fuertes por qué? Porque yo, como siendo miembro adventista, yo siento, querido amigo, que me falta mucho que obedecer, mucho que aplicar en mi vida, ¿sí? Ahora, debemos tener cuidado, ¿sí? No debemos ser hombres insensatos, debemos ser hombres prudentes, hombres inteligentes, hombres obedientes. Cuando digo hombres, estoy hablando en plural. Hombre, mujer, debemos ser prudentes, ¿sí? Debemos permanecer en obediencia, permanecer con una fe firme, permanecerle siempre fiel a nuestro Dios, no solo en el estudio de su palabra, sino en nuestro diario vivir, ¿sí? Que nuestro testimonio sea el mejor, que puedan decir no, pues esa persona es muy amable, esa persona, si usted está pasando por alguna necesidad y aquella persona le ve, le ayuda, le extiende la mano, ¿sí? No es para vanagloriarnos, sino vivir para Cristo, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo. Cuando Cristo vino, cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, ¿cómo vivió? Mostró compasión por todas las gentes, ¿sí? Se mostró humilde, ¿sí?
aunque él era el hijo de Dios, legítimo, el primogénito, él no se enalteció diciendo, quítense porque aquí va a pasar el hijo del rey, el hijo del Dios. No, vemos que él fue una persona, vino a hacerse carne, vino a hacerse una persona y demostró humildad, ¿sí? Compasión. Se dolía con los que sufrían. Ahora nosotros debemos seguir el mismo ejemplo de Jesús, ¿sí? Por eso dice la palabra del día de hoy, queridos amigos, escuchen. ¿Qué significa construir nuestra casa espiritual sobre la roca y construirla sobre la arena? ¿Qué es lo que significa? Aquí lo que nos quiere dar a entender lo que ya hemos conversado, ¿sí? El que construye su casa sobre la arena es aquel hombre que no quiere escuchar la palabra, quizás la rechaza o quizás ha escuchado la palabra, pero no quiere comprometerse con nuestro Dios, no quiere entregarle su vida, no quiere dar el siguiente paso, ok, ya él dice que ya se le pidió perdón a Dios por todas sus faltas, por todos sus errores que ha cometido en la vida, pero no da el siguiente paso, que es entregar la vida a Cristo Jesús públicamente, bajando a las aguas bautismales. Ese hombre, esa persona, es aquel hombre, persona insensata. Pero aquel hombre prudente es aquel que recibe el mensaje de salvación, ¿sí? Es aquel que funda su casa sobre la roca, ¿sí? Que cree en la palabra de Dios, que se convence, que entrega su vida a Cristo Jesús, se bautiza y sigue las pisadas de Cristo Jesús, ¿sí? Viendo a su prójimo, compartiendo el mensaje de salvación, viviendo conforme a la voluntad de nuestro Dios, viviendo en obediencia, guardando los 10 mandamientos, no faltando a ninguno. Esa es una persona, ¿sí? Sabia, ¿sí? Esa es una persona que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña. ¿Sí? Esa es la persona prudente, esa persona sabia, esa persona inteligente porque supo elegir el camino correcto. Eso es lo que significa construir nuestra casa espiritual. ¿En dónde la quieres construir usted, querido amigo, amiga que me escuchas? ¿Dónde quieres construir tu casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Meditemos, queridos amigos, analicémonos nosotros mismos en lo que realmente creemos. Porque a veces decimos, sí, creo en Dios, todo mundo puede decir eso, todo mundo dice eso. Yo sí creo en Dios, sé que hay un Dios. Mismo Satanás, querido amigo, cree en Dios. Pero, ¿a poco Satanás hace la voluntad de Dios? No, querido amigo, al contrario, está en contra. ¿Sí? Está en contra de la voluntad de Dios. En contra de todos los planes de Dios, siempre ha estado en contra. Por eso le pregunto, ¿usted de qué parte está? ¿Del lado de Jesús o está en el lado contrario? ¿Sí? Existe una fuerte tendencia en el mundo cristiano posmoderno a minimizar una revelación de las doctrinas bíblicas y considerarlas tediosas ecos de una forma obsoleta de religión. Los sentimientos y el gusto personales terminan siendo el criterio para interpretar las escrituras o hasta para rechazar de plano lo que la Biblia enseña claramente. Ahora, con frecuencia, sobre la obediencia a Dios, lo que comenzó Jesús es esencial para construir una casa sobre la roca, ¿sí? Pero ¿qué pasa con nuestro
nuestra personalidad. A veces no realizamos, no seguimos los mismos pasos que nuestro Señor Jesús nos enseña. ¿Sí? Ahora, son aquellas personas que piensan que no importa lo que ellos, que no importa lo que ellos crean doctrinalmente, mientras crean en Jesucristo están en un terreno peligroso. Como les decía, hay muchas religiones, hay muchas personas que creen en Dios. Hay algunas personas que dicen, yo voy al culto todos los días. Pero realmente, ¿cómo es su personalidad? ¿Cuál es su testimonio? ¿Sí? Los inquisidores romanos que condenaron a muerte a un sinnúmero de protestantes creían en Jesucristo. Ahora, quienes habían echado fuera demonios en el nombre de Cristo, creían en Él, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué dice allí en Mateo, lo que acabamos de estudiar? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Hay quienes harán todo eso, o lo hacen, pero realmente llegan a fallar en algo importante, que es la obediencia hacia Dios. ¿Sí? Vemos los romanos que ellos conocían de Jesús y aún así ellos mismos le crucificaron. ¿Sí? Ahora, la teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. ¿Sí? Bien sabe el que la verdad recibida con amor santifica el alma del que recibe. De aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Hay personas, queridos amigos, que creen y que pareciera que entendieran la palabra de Dios, pero realmente hacen otras cosas, ¿sí?, que no son correctas o contradicen su personalidad, contradicen su creencia. Debemos tener cuidado, querido amigo, amiga, para hacer lo que realmente Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos luchar contra la tendencia humana de permitir que nuestras emociones y deseos nos impulsen a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos luchar contra esa tendencia humana? Dejando a un lado todos los deseos carnales. Porque todo deseo carnal es para perdición. ¿Sí? Con esto no te estoy diciendo, sabes que ya si tú tenías deseo de comprarte una casa bonita, no la hagas. No, sí, querido amigo, lo puedes hacer, pero siempre y cuando no te enfoques nada más en tener lo terrenal, tener lo material, sino debemos enfocarnos en la palabra de nuestro Dios, en tener cada día más del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Que nuestra fe no, por eso dice, ¿dónde vamos a realizar nuestra casa espiritual? ¿Sí? En las cosas materiales. Ahí estaremos fundando bien nuestra casa. Esa será la roca. La roca es Cristo Jesús. Dios nos quiere bendecir. Dios nos bendice en abundancia. Pero que eso no nos distraiga, que eso no nos desvíe, que eso no nos haga quitar la mirada de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, querido amigo, amiga que me escuchas, familiar. Que el Señor te bendiga grandemente. ¿Sí? Te invito a que medites en la palabra de nuestro Dios. Oremos para finalizar, querido amigo, amiga que me escuchas. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos le damos las gracias porque nos ha hablado a través de su palabra. Ayúdanos a entender y a comprender bien su mensaje. Ayúdanos a estar a la disposición de su voluntad.
Ayúdanos a hacer su santa voluntad de usted. Ayúdanos a permanecer fiel y firme en lo que hemos creído. Tener una fe firme. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo, y nos vemos a la próxima.